Pero vamos a charlar antes con Jorge Alemán. Gracias por venir, Jorge. Gracias, Darío, es un gusto. Bueno, hablamos ante todo de este entendimiento. Todavía ni siquiera le podemos decir acuerdo hasta que se termine de aprobar en el Congreso. ¿Qué representa para vos en este marco que se vio hoy de opositores criticando al gobierno, de incluso oficialistas teniendo reparos para con lo que se vota, pero no para votar, o bueno, eso se terminará de ver? ¿Cómo lo terminas de ver esto? Bueno, en primer lugar, para mí la deuda es como la ocupación de un país. Es el modo contemporáneo en que los países son ocupados. O sea que la deuda es de una magnitud histórica gravísima. Es decir, desde el momento en que se asumió esa deuda, tendría que haber habido una respuesta popular que por distintos motivos y sin responsabilizar a nadie no hubo. La deuda es una captura de un país. Así que después no se puede esperar ninguna solución buena. Ahora, el oficialismo, cuando era oposición, un poco lo tomó eso, porque criticaba al Fondo Monetario Internacional. Sí, lo criticaba. Lo que pasa es que si le hubiéramos dado a la deuda el verdadero sentido que tiene, que los países han sido sustituidas las ocupaciones militares por las ocupaciones de deuda, hubiéramos entendido lo que estaba pasando. El kirchnerismo en aquel momento lo entendió, pero no me parecía que eso tuviera una articulación en la calle como correspondía, porque el verdadero problema estaba en el propio macrismo. El macrismo fue un desastre para este país. Y la prueba es que la llamada oposición actual, que no es una oposición más que en el sentido formal, porque encarna a los grupos de poder, desea que este país fracase. Hace tiempo que lo que les interesa es que el país explote. Sí. Ahora, oposición es muy amplio e incluye también a la izquierda, que va a votar en contra, seguramente, según lo que dicen sus referentes, y a una parte del oficialismo que hace rato viene diciendo se nos están yendo votos por izquierda, y al menos tiene una retórica similar o una oratoria similar. Después veremos cómo votan. ¿Qué ves ahí? Es comprensible, ¿no? Porque ¿cómo se puede estar ideológicamente a favor de la deuda? ¿Cómo se puede estar ideológicamente a favor del capitalismo si uno es de izquierda? ¿Cómo se puede estar a favor del corporativismo de los capitales, el capital financiero? Es muy difícil. Ahora, ¿cuál es el problema de la política? Si la política tiene su autonomía o no la tiene. Si la tiene en el sentido de Maquiavelo, en el buen sentido del Maquiavelo que le interesó a Gramsci y a Laclau, uno tiene que también guiarse por los resultados y por las consecuencias, no solo por las convicciones. Y entonces puedo entender que ahí habitamos una tensión entre, por un lado, convicciones absolutamente contrarias al acuerdo con el fondo, y por otro lado, no tener más remedio, porque está la vida de cada uno de todos los días, de ver qué puede tener mejores resultados, de ver qué pragmáticamente puede tener mejores consecuencias para la vida de la población. Y creo que hoy en día las izquierdas o los movimientos nacionales y populares viven irremediablemente en esta tensión. Ahora, la población, ¿cómo vive esa discusión? Y cómo vive, te agrego también, por si querés charlar, estuvimos charlando estos días del tema de la guerra también. Cosas que parecen tan lejanas, pero que nos impactan en el día a día. La población, aquí el problema de la deuda, hay grandes segmentos de confusión, porque todos ustedes saben muy bien que hay gente que le adjudica la deuda a los gobiernos anteriores, es decir, y ahí la cuestión es discutir un día en serio si eso fue construido solo mediáticamente o si desde hace años hay tal grado de fragmentación en la población, en el propio tejido social, en la propia relación con lo político, que se ha ido pulverizando de tal modo que puede ser posible que haya gente que crea que la deuda la generó Alberto o Cristina. Entonces ahí hay un problema ideológico que es muy difícil de desentrañar porque está sucediendo en todas partes del mundo. Ya las relaciones de causa y efecto se han pulverizado y sobre todo es muy interesante esto, la derecha en ningún lugar del mundo paga las consecuencias de lo que hace. No hay ninguna derecha en el mundo que verdaderamente le retorne sobre sí como castigo histórico o ejemplar o en votos lo que ha hecho. Cuando decimos derecha, decimos un partido gobernante de derecha. Sí, por ejemplo, el Partido Popular en España ha desarmado la seguridad pública, es una banda de estafadores en grandes segmentos de su estructura, ahora está pactando con la ultraderecha.
pero no paga. El otro día hubo un negociado de la hermana de la presidenta de la Comunidad de Madrid por las mascarillas. Si le llega a pasar a alguien de Podemos, se tiene que ir de España. La derecha no paga. Me quedo con algo del principio y una pregunta medio rara que es, ¿cómo discuten la sociedad? Es decir, que tenemos que discutir como sociedad. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos para avanzar en consenso? No, porque el neoliberalismo ha ganado una batalla muy importante, que es la gente vive en la supervivencia. Y no le podemos pedir una discusión a alguien que intenta sobrevivir. Y donde han ganado, por ahora, ojalá que esto se pueda remitir de algún modo, es que esa supervivencia no da para sí, no tenemos el tiempo histórico para una discusión. Se puede decir la batalla por el sentido, bien, la batalla cultural, bien, discutir en la sociedad, pero para eso tiene que existir sociedad, no una desintegración, no un estado de fragmentación, no un 50% de pobreza. Entonces, realmente, la izquierda que vive de la argumentación y que no puede mentir y que tiene que ser coherente por mandatos históricos y que tiene que referirse además a una cierta ética, están en muy malas condiciones para transmitir su experiencia. Y estamos en una era donde aparte todos los mensajes son más breves, los instantes son más breves también. ¿Qué consignas tiene un partido más popular, un partido más de izquierda, un partido a medida que se va definiendo, peronista? pocas. La última experiencia de izquierda que viví yo y que participé directamente de ella fue Podemos. Mientras eran los de abajo contra los de arriba, contra la casta, que ahora lo copia la ultraderecha. Bueno, eso extendió el campo de identidad. Y entonces había una gran movilización. A medida que se supo quiénes éramos, es decir, que queríamos hacer tal cosa con los impuestos, mejorar la salud pública. Ah, bueno, ustedes son castrocomunistas, claro, comunistas. Son castrobolivarianos. Y bueno, entonces ahí realmente está una especie de macizo ideológico muy difícil de atravesar, y lo mismo con la guerra. Para vos al gobierno y a los gobiernos de izquierda, pero también en Europa y demás, pero sobre todo acá en Argentina, ¿le lastima el tema Rusia, por ejemplo, un Putin de esta manera? Sí, en este caso sí, porque yo, por ejemplo, que trato de hacer un matiz con Putin, es decir, desde luego pertenezco a la tradición que cree que Estados Unidos es el responsable de todas las masacres mundiales y que la OTAN es un colaborador maldito de Estados Unidos y que el imperialismo es el verdadero criminal que nosotros hemos padecido. Pero en cuanto a las lecturas que se han hecho, donde ven a Putin solo como víctima de la ofensiva nazi, de Ucrania y todo eso, yo tengo un matiz, a raíz de que tuve el honor de ser traducido al ruso, me conecté con la izquierda rusa, la poca que puede quedar allí, y pienso que Putin tiene un proyecto también de expansión imperial. Y por lo tanto no lo veo meramente como una víctima. Pienso que él quiere restablecer algo de su faceta imperial. Pero esto es muy difícil tomarlo acá porque uno ve a la derecha que sale con Ucrania, a la derecha argentina no le importaron ni los desaparecidos, ni los muertos de la Malvinas, ni los muertos del Ara San Juan. Entonces realmente me he metido en un camino muy oscuro porque el infierno está en los divinos detalles. Yo quiero introducir el matiz de que Putin no es tan sencillo identificarlo con la vieja causa de las glorias comunistas, porque es un tipo con una ideología complejísima y peligrosa. Pero aquí no se puede, porque uno ve a la derecha que sale en la calle con Ucrania, perdón. Entonces, y lo que es más loco todavía, el intento de la asimilación de Putin o bien con Cristina o bien con Alberto. En la embajada rusa hay una foto de Alberto al lado de Putin. Ahora, vos decís lo que está diciendo de Ucrania. Antes veíamos cómo la oposición no se hace cargo de cuando era el gobierno y tomó la deuda, o cómo se hace cómo avanzan con mentiras. Y también se escuchó mucho estos días gente del oficialismo diciendo hay que explicar mejor que... Pero no pareciera que haya mucho espacio para explicar en grandes textos mucho. ¿Qué espacio queda entonces para explicarle a la sociedad? Bueno, tenemos una tragedia, Darío, que es la palabra democracia. Por un lado, no podemos salirnos del mundo democrático, porque habernos salido del mundo democrático bajo el paradigma revolucionario no tuvo las mejores consecuencias. Pero por otro lado, tenemos que estar dentro del marco democrático, y en el marco democrático las cartas están marcadas. Todas las estructuras de poder están dominadas por las derechas o por los centros de poder.
Por lo tanto, todo lo que podemos hacer nosotros, indignándonos, denunciando, estableciendo relatos distintos, nunca sabemos muy bien qué marco real de operatividad tienen. Es una apuesta, no podemos dejar de hacerlo. ¿No se soluciona con algún liderazgo que puedan hacer? Bueno, Darío, el otro día hablábamos de esto, pero es que estamos en un periodo histórico en donde va a ser muy difícil que veamos emerger liderazgos como los que llegó a haber en Argentina. Argentina debe ser uno de los últimos casos en el siglo XX, en el kirchnerismo, que logró estar cercano a la mitología del liderazgo, ¿no? Pero Cristina, hasta Lula, digamos, ¿no? Son todas regiones. Yo creo que Cristina es lo que más se ha acercado a al proyecto, digamos, a lo que Gramsci en los cuadernos de la cárcel habla de los mitos fundacionales del liderazgo, es decir, el momento en donde hay alguien excepcional. Alguien excepcional encarna de un modo directo los intereses populares. Hoy en día el tejido de mediaciones que hay, por las redes y todo eso, hace muy difícil que haya esa relación del líder con el pueblo, ¿no? Entonces, Lula puede ser, pero Lula me parece que es más finalmente un presidente progresista, como creo que lo va a ser Boric. Sí. Es decir, un presidente como el que pudo ser Felipe González, o como incluso, en cierta forma, Sánchez, que es un presidente, vamos a decir, de cierto centro-izquierda, si se quiere ser. Pero, claro, un liderazgo sería la solución, encontrar un modo de radicalizar la democracia desde una experiencia popular. Es decir, que el pueblo intervenga en la radicalización misma de la democracia, que es algo que sucedió con el kirchnerismo, que incorporó tradiciones liberales, tradiciones republicanas y que modificó la esencia misma del peronismo. Bueno, eso con el kirchnerismo se pudo, habrá que ver, ¿no? El gran antecedente fueron las madres de la Plaza de Mayo. El elemento, digamos, que hizo posible la experiencia democrática argentina en un nivel de una cierta radicalidad fue ese, ¿no? Jorge, te hago la última. Hablas de la infelicidad de los pueblos y de cómo en el capitalismo es tan difícil. En un momento con una pobreza alta, ¿se puede pensar que el pueblo sea un poco más feliz aunque la guita no alcance? Incluso si puede haber un poco más de guita. ¿O todo pasa por...? No, la verdad que sinceramente ahí soy marxista. Y si no están satisfechas, los deseos comienzan cuando las necesidades materiales están satisfechas. Uno tiene derecho a desear. Eso es el error que tuvo el comunismo staliniano, que decía, no, las necesidades están satisfechas, aquí nadie desea nada. Eso tampoco. No, el peronismo tiene una ventaja ahí. El peronismo sí sabe que el pueblo desea. Ahora, la condición para el deseo es que la necesidad esté satisfecha. Si uno está atado a una necesidad vital para sobrevivir y no puede desear nada. Tremendo. Bueno, Jorge, gracias por venir. Gracias a ustedes. Un gusto charlar con vos.